el 17 de diciembre de 1996, mientras diplomáticos, ministros y empresarios celebraban una recepción en la residencia del embajador japonés en Lima. El Perú quedó paralizado. Un grupo armado del MRTA irrumpió violentamente en el lugar y tomó como rehenes a cientos de personas. Lo que comenzó como un secuestro político terminaría convirtiéndose en una de las operaciones militares más famosas de América Latina. Pero detrás del heroísmo oficial existe otra historia, una historia de ejecuciones, secretos y preguntas que el Estado peruano nunca logró borrar completamente. Porque para muchos, la Operación Chavín de Huántar fue un rescate impecable, pero para otros, fue también una operación manchada de sangre. Para entender lo que ocurrió, primero hay que entender el Perú de los años 90. El país venía de una década marcada por el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Bombas, apagones, asesinatos y miedo constante habían dejado heridas profundas. La población estaba agotada y el gobierno de Alberto Fujimori utilizaba la lucha contra el terrorismo como bandera política. Cuando el MRTA tomó la residencia japonesa, el mensaje era claro. Querían demostrar que aún seguían vivos. Exigían la liberación de presos políticos y buscaban recuperar relevancia en un país donde Sendero Luminoso ya había sido prácticamente destruido. Pero el gobierno no estaba dispuesto a negociar, no después de años construyendo una imagen de mano dura. Durante más de 4 meses, decenas de rehenes permanecieron encerrados dentro de la residencia. Algunos fueron liberados con el tiempo, pero otros permanecieron cautivos hasta el final. Mientras el mundo observaba, el gobierno peruano inició una estrategia silenciosa, bajo tierra, literalmente. Militares e ingenieros comenzaron a construir túneles secretos alrededor de la residencia. Durante semanas cavaron en silencio, ocultando explosivos bajo el edificio mientras negociaban públicamente. Arriba, los emerretistas jugaban fútbol y daban entrevistas. Abajo, el Estado preparaba la guerra. El 22 de abril de 1997, a las 3:23 de la tarde, el suelo explotó. Comenzaba la Operación Chavín de Huántar. Decenas de comandos ingresaron simultáneamente por túneles y techos. Todo ocurrió en minutos. Disparos, explosiones y humo llenaron la residencia. El gobierno presentó la operación como un éxito absoluto. 71 rehenes rescatados, 2 comandos muertos y los 14 miembros del MRTA abatidos. El Perú celebró. Las calles estallaron en orgullo nacional. Fujimori apareció como el presidente que había derrotado definitivamente al terrorismo. Pero muy pronto comenzaron las dudas, porque algunos testimonios afirmaban que varios emerretistas ya se habían rendido cuando fueron asesinados. Y ahí comenzó la controversia. Con los años, múltiples investigaciones señalaron algo incómodo. Al menos algunos miembros del MRTA podrían haber sido ejecutados extrajudicialmente. Testigos afirmaron haber visto emerretistas vivos después del operativo. Algunos cuerpos presentaban disparos a corta distancia. Incluso organismos internacionales cuestionaron la versión oficial. Pero en el Perú, hablar de esto era casi un sacrilegio. Para gran parte de la población, los comandos eran héroes intocables, y cualquier crítica parecía una defensa del terrorismo. Sin embargo, la verdadera pregunta nunca fue si el MRTA era culpable. Lo era. La pregunta era otra. ¿Puede un Estado violar los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo? La operación fortaleció enormemente la imagen de Fujimori. Después del rescate, su popularidad se disparó. El gobierno utilizó el éxito militar como símbolo de orden y autoridad. Pero mientras el país celebraba, algo más crecía en silencio: la concentración del poder. Años después, saldrían a la luz casos de corrupción, espionaje ilegal
compra de medios y violaciones a los derechos humanos durante el régimen fujimorista. Y entonces surgió una pregunta incómoda. ¿La operación Chavín de Huántar fue únicamente un rescate? ¿O también una herramienta política perfecta? Hoy, la operación Chavín de Huántar sigue dividiendo al Perú. Para algunos, fue la operación militar más brillante de la historia peruana. Para otros, fue una victoria construida también sobre ejecuciones y silencio. Y tal vez ahí está el verdadero dilema. Porque las sociedades heridas por el terrorismo suelen aceptar cualquier cosa a cambio de seguridad, incluso entregar libertades, incluso justificar excesos. La operación Chavín de Huántar no solo habla del MRTA, habla del miedo, del poder y de hasta dónde un Estado puede llegar cuando convence a su pueblo de que todo está permitido para derrotar al enemigo. La historia celebra victorias, pero rara vez pregunta cuánto costaron.